Que hay gente, en este video les voy a enseñar a cómo ambientar un croquis con algunos elementos. Estos elementos nunca deben de faltar en una perspectiva, en un croquis o en un sketch, ya que estos le dan mucho realce y hacen que nuestro dibujo se vea más profesional. Estos elementos yo siempre los agrego en mis croquis para que se vean mejor y para que se vean, como les digo, más profesionales. Vamos a utilizar unos materiales básicos como son plumas, lápiz, y en este caso voy a utilizar un color de madera. Voy a comenzar trazando el volumen en la hoja. Este volumen es sobre el que vamos a trabajar. En este caso voy a hacer un volumen sencillo, ya que en este caso solamente les quiero enseñar pues cómo ambientar un dibujo o un sketch. Entonces no me interesa mucho hacer una perspectiva o un volumen muy elaborado, así que va a ser algo básico. Aquí comienzo a agregar algo de achurado para que agarre otro aspecto. Si ustedes no han visto mis videos sobre cómo hacer un croquis arquitectónico desde cero, se los recomiendo. Aquí arriba les dejo la tarjeta para que vayan a verlo y así aprendan a cómo hacerlo. Ya que tenemos listo el volumen principal, ahora sí vamos con los elementos que les había mencionado. El primero de ellos son las líneas, la vegetación, la escala humana o figura humana y por último el cielo. Con estos elementos vamos a conseguir ambientar nuestros dibujos y le vamos a dar otro aspecto. Aquí voy a comenzar a agregar las líneas con el fin de representar el plano sobre el que descansa mi volumen. Estas líneas las voy a sacar a partir de mi volumen de una forma muy suave y rápida, para que estas líneas no se hagan tan gruesas, deben de ser finas. Entonces lo hago de una manera muy suelta, sin recargarme mucho en el papel. Y aquí le agrego algunos detalles al volumen, que a mí me gusta agregarles para que tenga esa sensación de que ha sido más espontáneo. Voy a resaltar un poco más el límite del volumen para que se alcance a diferenciar del plano sobre el que está pisando. Entonces voy a agregar más líneas aquí para oscurecer un poco. Y sigo agregando líneas aleatoriamente, pero de una forma suave y rápida. Ahora comienzo con la vegetación. Esta vegetación la voy a representar con la técnica de garabato. Aquí no hay ninguna regla, aquí únicamente debe de ser un trazo muy suelto y muy espontáneo, con el fin de representar arbustos o lo que es la vegetación. Aquí comienzo a agregar un poco de árboles y estos los voy a colocar en diferentes puntos para darle profundidad a la perspectiva, ya que si los agrego en un solo punto el dibujo se ve plano. Ya agregándolo en diferentes puntos le da movimiento y le da profundidad. Sigo acompañando esto con otros detalles para darle más ambientación. Ahora voy a comenzar a colocar la figura humana. Igual hice un video de cómo colocar figura humana en una perspectiva. Si no lo han visto, vayan a verlo para que aprendan a cómo se debe de colocar ya dentro de una perspectiva, ya que sí tiene un cierto método, entonces igual se lo recomiendo. Aquí voy a empezar a colorearlas o a rellenarlas de color negro para resaltarlas un poco, y como los árboles igualmente las pongo en diferentes puntos para darle profundidad al dibujo y movimiento. Aquí agrego algunos detalles a lo que son los árboles o la vegetación, ya que estos, como están en un plano más cercano, pues deben de ser un poco más gruesos. Entonces les agrego estos pequeños detalles. Ahora voy a comenzar a representar el cielo con este color de madera. Aquí voy a delimitar el área hasta el que va a llegar la representación del cielo. Comienzo a agregar unas líneas verticales un poco juntas para representar este cielo. Aquí voy a agregar algunos detalles como para delimitar el volumen. Y finalmente de abajo hacia arriba voy a agregar nuevas líneas. Ya por último voy a agregar un poco de color con plumón al volumen para resaltarlo un poco más, igualmente aplicándolo de una forma aleatoria y espontánea. Y bueno, finalmente este ha sido el resultado de aplicar esos elementos que les mencioné. Como se pueden dar cuenta, sí agarra otro aspecto,
agarra más profundidad y movimiento. Les recomiendo totalmente que apliquen estos elementos, apliquen líneas, vegetación, figura humana y diferentes tipos de cielo para que ambienten mucho sus dibujos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para más contenido como este.